Vamos a resolver el ejercicio número 3. Nos pide completar la tabla. En este caso no voy a realizar los gráficos. Si nos fijamos bien, tenemos 4 filas. Esto implica que para cada fila es como realizar un ejercicio, ¿no? Para la primera fila voy a calcular la intensidad de cociente, que es lo que está faltando, y lo voy a completar. Para la segunda fila voy a buscar el voltaje, que es lo que está faltando, y lo voy a completar. Obviamente, para cada fila voy a utilizar solamente los datos de cada fila, ¿no? En eso consiste la idea. No voy a realizar el gráfico, tampoco voy a anotar los datos, directamente voy a hacer la parte de la resolución aplicando la fórmula o el triángulo de Ohm. En este caso empezaremos con la primera fila. En la primera fila, si nos fijamos, nos está pidiendo calcular la intensidad de corriente. Eso se presenta con la letra I. Ahora, esto va a ser igual. Voy a utilizar el triángulo de Ohm. Voy a tapar la letra I. Nos quedan dos letras, voltaje y resistencia. En este caso, voltaje está en la parte superior y luego en la parte de abajo está la resistencia. Sería la fracción. Por lo tanto, ya tengo la fórmula para calcular la intensidad de corriente, ¿no? Voy a poner aquí la fracción respectiva. Ahora lo único que voy a realizar es reemplazar los datos, ¿no? Voltaje en la primera fila, el voltaje es de 5, por lo tanto reemplazamos 5. Resistencia en la primera fila es 1.3, voy a reemplazar 1.3 y con esto ya podemos calcular la intensidad de corriente realizando este cociente, ¿no? Entonces voy a abrir la calculadora. Bueno, aquí ya tengo el resultado. Vamos a tomar en cuenta solamente dos decimales. Aplicando redondeo sería 3.85. Anotamos, ¿no? 3.85, en este caso sería amperios. Por lo tanto, ese es el dato que voy a reemplazar en nuestro cuadro, ¿no? Porque debo completar toda la tabla. En este caso, la corriente es de 3.85 amperios. No voy a pasar ahora a la fila 2. Voy a analizar todo lo que es la fila 2. Por acá vamos a poner fila 2. En la fila 2, si nos fijamos bien, nos pide el voltaje. Esto va a ser igual. Voy a utilizar el triángulo, voy a tapar el voltaje, me quedan dos letras, intensidad y resistencia, están lado a lado, eso es producto. Por lo tanto, la fórmula va a ser intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. De esta forma. Esto va a ser igual, voy a utilizar los datos solamente de la fila 2. La intensidad de corriente en la fila 2 vale 10. Reemplazamos ese dato. Y como está en producto, voy a poner en un paréntesis. La resistencia en la fila 2 vale 3.5. Entonces es lo que voy a reemplazar. 3.5. Y bueno, simplemente me quedaría realizar esta operación igual con la calculadora. Así que voy a abrirla. Aquí ya tengo el resultado, es 35. Lo voy a reemplazar, por lo tanto, aquí sería 35 voltios, porque es voltaje, ¿no? Este es el dato que voy a reemplazar en la fila 2, solamente el valor numérico, ¿no? Porque en la parte de arriba ya nos indica la unidad. Sería, por lo tanto, aquí 35. Hasta la fila 2 ya hemos completado, ¿no? Ahora vamos a analizar toda la fila 3. Y en la fila 3 lo que nos pide calcular es la resistencia. Por lo tanto, aquí vamos a anotar, ¿no? Fila 3. Necesito calcular aquí la resistencia. Voy a utilizar el triángulo de Ohm. Voy a tapar la letra R de la resistencia. Me quedan dos letras. Voltaje en la parte de arriba y corriente en la parte de abajo. Es lo que voy a anotar. Voltaje en la parte de arriba, corriente en la parte de abajo, ¿no? Entonces, esta sería una fracción. Esto va a ser igual y simplemente voy a reemplazar, ¿no? Todo con los datos de la fila 3. El voltaje de la fila 3 es de 25. Entonces voy a anotar, en este caso, 25. La corriente en la fila 3 es de 2.8. Es lo que voy a reemplazar. 2.8, ¿no? Y voy a realizar esta operación con la calculadora. Aquí ya tengo el resultado. Tomando en cuenta dos decimales sería 8.93. Anotamos. 8.93. Como he calculado la resistencia, sería ohmios, ¿no? El dato numérico voy a reemplazarlo en nuestra tabla. En este caso sería aquí 8.93. Perfecto, ¿no? Y el último, en este caso la cuarta fila, voy a realizar este análisis y en este caso también me pide la resistencia. Lo vamos a anotar por acá, entonces aquí ponemos 4 y me pide la resistencia. La fórmula va a ser la misma de arriba porque es la fórmula para calcular la resistencia.
Simplemente la voy a copiar y voy a reemplazar los datos tomando en cuenta también solamente la fila 4, ¿no? La última fila. En la última fila el voltaje es 50. La corriente es de 10. Perfecto, ¿no? Voy a realizar este cociente, me voy a ayudar con la calculadora. Bueno, hacer un cálculo básico, de todas formas siempre recomiendo utilizar la calculadora, uno también para practicar el uso, ¿no? de esta herramienta. El resultado es 5, lo vamos a anotar entonces, la resistencia vale 5 y la unidad de medida ohmios, ¿no? Por lo tanto voy a completar en la tabla, en la resistencia se ha obtenido el resultado de 5 y de esta forma toda la tabla queda completo. Y de esta forma hemos concluido el ejemplo número 3.